Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a la Secretaría de Graduados y en especial al doctor Rubén Arena, quien me ha permitido y me brinda esta posibilidad de poder acercarme a todos ustedes, los graduados en Ciencias Económicas y también a los alumnos de esta querida facultad. En este caso voy a abordar el tema de los escritos judiciales, que son tan importantes para nuestra actividad como auxiliares de la justicia. Vamos a ver, en principio, ¿qué es un escrito judicial? Bueno, el escrito es el medio que tienen todos los que intervienen en un proceso judicial, ya sean las partes, los letrados, los peritos, o aquel que actúe con cualquier otro carácter. ¿Y para qué sirven? Para solicitar o peticionar al juez, para informar al juez y a las partes, y esto se da en toda nuestra actividad en el medio o en este ámbito judicial. ¿Cómo puede ser la presentación de ese escrito? Puede ser en papel o en forma digital. Todo escrito en papel debe cumplir ciertas formalidades y que establecen que el escrito debe ser redactado en idioma español, que no deben contener, y es obvio, injurias o palabras que afecten el buen decoro. Deben estar escritos en tinta negra, deben contener un encabezamiento con expresión del objeto, que ese va a ser el título del escrito, el nombre de quien lo presenta, el domicilio constituido, la enunciación precisa de la carátula del expediente, que debe ser el nombre de la carátula, el número de expediente y el año en que se inicia esa causa, la firma y la aclaración. La aclaración va a ser el nombre de la persona que lo va a firmar, el título y la universidad que le ha otorgado ese título, y también con el tomo y el folio que le otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además establece que todos los documentos agregados deben ser legibles en su totalidad. Todo escrito debe tener al pie el cargo de presentación que está autorizado por el secretario administrativo con indicación del día y la hora. Es importante que se incorpore siempre que presentamos los escritos. Vamos a presentar uno para el expediente y otro que nos va a quedar a nosotros como comprobante. Es importante que esté sellado y con la indicación del día y la hora, porque nos va a servir a nosotros por cualquier inconveniente que tengamos, que alguna de las partes quiera demostrar que hemos presentado el escrito en forma extemporánea. La acordada del 16 del 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto que los escritos deben ser presentados en hoja A4, doble faz, que la letra no sea menor de 12, que sea un tamaño legible, y que la hoja contenga 26 renglones como máximo. Antes, los escritos se presentaban en tamaño oficio y muchas veces los presentaban en simple faz. Bueno, eso, todo esto lo que se han establecido, estas normativas, se recomienda para cumplir con ellas que los márgenes sean predeterminados, que el margen superior sea de 5 centímetros, el margen inferior de 2 centímetros y medio, el margen exterior o derecho 1,5 centímetros y el margen izquierdo de 5 centímetros y el interlineado 1,5 centímetros. El tema del margen izquierdo de 5 centímetros se debe a que los formatos de los expedientes tienen los ganchos, están más o menos a 4 centímetros del borde izquierdo, entonces se pide que sea de 5 centímetros este margen para que no sean perforadas alguna información importante como números o algún dato que sea relevante para la causa. La otra forma del escrito es mediante la copia digital. Esto tiene sus antecedentes en la Ley 26.685 del 2011, donde autoriza las comunicaciones electrónicas en los procesos judiciales que tramitan ante el Poder Judicial de la Nación. También la Corte Suprema de Justicia ha reglamentado la utilización
de estas comunicaciones electrónicas en concordancia con el artículo 135 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por la acordada 11 del 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dispuso el ingreso de copias digitales de todas las presentaciones de las partes y auxiliares de la justicia en los procesos judiciales y administrativos que tramiten ante el Poder Judicial de la Nación. También tenemos la acordada del 3 del 2015 de la Corte Suprema de Justicia que establece el ingreso obligatorio de todas las copias digitales dentro de las 24 horas de haberlo presentado en papel en el juzgado. Esto es importante porque si presentamos el escrito en papel en el juzgado y no lo subimos al sistema LEX 100, nos van a intimar, el juez nos va a intimar a subir la copia digital. Este establecimiento obligatorio de subir las copias digitales se aplica a los expedientes en trámites del Poder Judicial de la Nación. Las presentaciones de escritos de mero trámite, en forma digital, exime a la presentación del original en papel. El escrito de mero trámite sirve para impulsar el proceso sin controvertir o reconocer derechos. También en este año, debido a todo al proceso de la pandemia que estamos atravesando, por la acordada 4 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, en su punto 3, dispuso suspender la atención al público salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y o las partes, por lo cual todas las presentaciones deben ser en formato digital vía electrónica a través del sistema de gestión de causas del Poder Judicial de la Nación. También tenemos la acordada, que es muy importante, la acordada 12 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, donde aprobó el uso de la firma electrónica que dota de integridad al documento y determina la autoría de los firmantes. Esto lo equipara al documento escrito, así que es un avance muy importante para nosotros, los auxiliares de la justicia. Bien, ¿qué nos permiten estos escritos? Nos permiten solicitar o informar al juez. ¿Qué, por ejemplo? Excusación de la aceptación del cargo. Nosotros, cuando actuamos en la justicia, nos llega una cédula de notificación donde hemos sido designados en alguna causa. Debemos, cuando nos llega esta información vía un correo electrónico que nosotros hemos presentado en el momento que nos inscribimos para actuar en la justicia, o si no también mediante el sistema LEX, que debemos controlarlo mínimamente 2 veces por semana para saber si nos han designado en alguna causa, debido a qué? A que nos dan los plazos procesales para aceptar el cargo 3 días luego de haber sido designados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar la causa y ver en la parte de intervinientes quiénes son los que intervienen o quiénes son las partes que están interviniendo. ¿Por qué? Porque debemos revisar si nosotros tenemos alguna relación o algún vínculo con alguna de las partes y debemos excusarnos. ¿Cuándo? Cuando hay alguna de las causales que por cuestiones éticas y profesionales podrían ser susceptibles de recusación por alguna de las partes. Por lo cual se recomienda no aceptar el cargo cuando, por ejemplo, se tenga una relación de dependencia o contractual con alguna de las partes, alguna enemistad o amistad que sea manifiesta con alguna de las partes, algún pleito pendiente con alguna de las partes intervinientes, y entre las cuales podrían poner en tela de juicio la profesionalidad y la responsabilidad del perito, como así también la objetividad del informe pericial. Por eso debemos excusarnos de aceptar el cargo. Otro escrito que podemos hacer es la aceptación del cargo, que lo vamos a hacer en este caso mediante mero trámite, que luego les mostraré cómo se redacta este escrito. Otro escrito que podemos hacer es el anticipo para gastos, que también tenemos un plazo procesal que es 3 días luego de 3 días de haber aceptado el cargo. Estoy siempre hablando de días hábiles, porque en la justicia siempre se habla de cantidad de días
pero tienen que ser hábiles. En este caso, luego de aceptar el cargo, tenemos 3 días para solicitar un anticipo para gastos. También podemos pedir el expediente en préstamo cuando en la cédula de notificación el juez no nos informa o no nos permite retirar el expediente, debemos solicitarlo. Ahora, si el expediente está totalmente digitalizado, bueno, veremos si es necesario realmente solicitarlo en préstamo. Tenemos el escrito también de aclaración de algún punto pericial. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos los puntos periciales con los cuales tenemos que contestar y que es el objetivo de nuestra designación en las causas, y vemos que hay algún punto que no se entiende, no se comprende, entonces debemos pedirle la aclaración al juez sobre ese punto pericial o que la parte expliquen sobre ese punto. Generalmente tenemos que solicitar a las partes que indiquen la fecha, el lugar donde van a poner a disposición la documentación para ser compulsada y contestar los puntos periciales. Cuando las partes, luego de contactarlas, nos niegan o ponen obstáculos para la presentación de la misma, podemos pedir mediante un escrito e informarle al juez que la parte o las partes no ponen o que se están negando a poner esa documentación a disposición. Bueno, otro escrito que podemos hacer es intimar a las partes a que pongan o indiquen la fecha, lugar y quién atenderá para realizar la compulsa de la documentación cuando no tenemos respuesta de las partes para poder concretar una fecha. Una vez que hemos determinado la fecha con la parte o las partes, debemos informarle al juez esa fecha de compulsa, dónde la vamos a hacer, quién nos va a atender, porque también puede ser que una de las partes o ambas decidan o quieran estar presente en el momento de la compulsa. Pero ustedes deben saber que son los peritos quienes deben manejar el momento de la compulsa, que no se deben dejar intimidar por ninguna de ellas o de que ellas le digan qué elementos deben solicitar a las partes, a la parte en la cual están mirando su documentación. Otro escrito puede ser solicitar prórrogas o prórroga cuando ustedes han realizado la totalidad de la compulsa y se dan cuenta que no llegan con los tiempos procesales. ¿Por qué? Porque el juez en el momento de su designación les va a decir en esa cédula qué cantidad de días les da, días hábiles, para presentar su informe pericial una vez que han aceptado el cargo. Entonces siempre van a tener que ir pidiendo suspensiones de plazo, que ya lo vamos a ir viendo en los escritos, y cuando se llega al último momento de la última compulsa ya no pueden solicitar más suspensión de plazos, entonces nos pueden pedir una prórroga, explicándole el porqué. Ya lo vamos a ver. Luego también pueden realizar un escrito solicitando licencia o licencias debido a que o tienen que viajar para dar una conferencia en el exterior, o tienen que hacerse una intervención quirúrgica o algo así, entonces tienen que pedir la licencia para que no sean designados en ese periodo de tiempo. En el caso que no acepten en tiempo y forma, pueden ser removidos y con una sanción disciplinaria. Luego de todo esto, lo que nos queda es presentar el escrito con el informe pericial contable. Luego de presentar el informe pericial contable, puede ser que las partes no soliciten aclaraciones, ampliaciones del informe, o nos impugnen el informe. Entonces nosotros tenemos que presentar un escrito contestando el traslado de eso, ya sea de impugnaciones, aclaraciones o ampliaciones. Después de todo esto, el paso siguiente es que el juez, o sea que nos atañe a nosotros, es cuando el juez dicta su resolución y nos regula nuestros honorarios. En ese caso tenemos que hacer el escrito de la apelación siempre del recurso por honorarios bajos. En esa misma sentencia, el juez puede cometer un error o omitir, en este caso podría ser
que omita el nombre del perito o a quien le regula los honorarios como perito contador, o el nombre esté cambiado, o haya diferencias en los montos. Entonces ahí se le puede pedir se aclare sobre esa resolución. Luego el otro escrito que se puede pedir, una vez que ya vuelva de cámara con todas las apelaciones y esté en el tiempo, se intime de pago a quien está condenada en costas. Una vez que el condenado en costas ha depositado y esté acreditado en el expediente a quien corresponde ese dinero, y si es por nuestros honorarios, podemos pedir mediante escritos el libre giro o transferencia electrónica. Bueno, pueden haber muchísimas más escritos, pero yo le he puesto estos. El primer escrito que les he redactado es perito contador o contadora acepta cargo. Ese es el título. Siempre va a ser el título lo que es el extracto de lo que estamos solicitando o informando al juez. Va dirigido al señor juez porque es quien está llevando la causa en el momento de la prueba. Estamos en primera instancia y es el juez quien dirige el proceso. Vamos a poner nuestro nombre, el título, contador o contadora pública, con domicilio electrónico, que es el domicilio que establecemos nosotros en el momento que nos inscribimos, es la identificación electrónica judicial, y es el número del CUIL o CUILT nuestro. Vamos a poner el domicilio constituido, con domicilio constituido, que en este caso puse la avenida Córdoba 2120, piso segundo, oficina 206, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la designación, designado perito contador o perita contadora de oficio en autos caratulados, y ahí van a poner, y puse yo, que es el actor, contra ZZZ SA, que es el demandado, y sobre qué es, sobre despido, que esta es una causa que tramita en el fuero laboral. Vamos a poner el expediente, el número de expediente y el año que corresponde a ese expediente, a vuestra señoría respetuosamente digo. ¿Y qué le vamos a decir? Que en legal tiempo y forma, siempre vamos a poner en legal tiempo y forma porque tenemos los plazos procesales. Que vengo al legal tiempo y forma a aceptar el cargo conferido en autos bajo juramento de ley, para lo cual detallo mis datos, porque cuando aceptamos el cargo lo debemos hacer bajo juramento de ley. Y vamos a poner todos los datos, el nombre y el apellido, el domicilio, el DNI, el domicilio electrónico, el teléfono celular, el teléfono de la oficina, la especialidad y la condición tributaria. Y luego vamos a poner el petitorio. Por todo lo expuesto, ¿qué vamos a pedirlo? Se tenga por aceptado el cargo conferido en autos en legal tiempo y forma. Proveer de conformidad, será justicia, firma, el nombre, el doctor o doctora, contadora pública o contador público, el UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, quien le ha otorgado el título, y el tomo y el folio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es siempre. Ustedes van a ver que los escritos nunca llevan fecha, porque la fecha va a ser incorporada en el momento que lo presentamos en el juzgado. Bien, el otro escrito que les he presentado acá es el de perito contador solicita anticipo para gastos, suspensión de plazos. Acá ya comenzamos a pedir la suspensión de plazos. El párrafo, señor juez, párrafo de presentación siempre va a ser el mismo porque estamos trabajando en la misma causa. ¿Y qué le vamos a decir? Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 463 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vengo a solicitar en legal tiempo y forma un anticipo para gastos estimados en la suma de 1.500 pesos, lo ponemos también en letras, para ser aplicados a todos los gastos inherentes para la realización de la tarea encomendada en autos. Acá le vamos a poner estimados porque es muy probable que sean más, entonces lo ponemos así. Y dos, solicito se disponga la suspensión de los términos para presentar el informe pericial hasta que el suscripto haga efectivo el cobro del anticipo para gastos. Le vamos a pedir, le vamos a hacer el petitorio, por todo lo expuesto solicito a vuestra señoría respetuosamente
A, se concede el anticipo para gastos peticionados, B, se dé traslado a las partes, y C, se suspende el término que pesa sobre él o la suscripta hasta que cumplimente con lo dispuesto por vuestra señoría, que va a ser si el juez dispone que se nos dé el anticipo o no. Proveencia será justicia, la firma y el sello. El artículo 463 es el que le permite al perito contador o al perito solicitar el anticipo para gastos a las partes. Luego tenemos el escrito de perito contador, solicita expediente en préstamo y suspensión de plazos. También, señor juez, el párrafo de presentación, y le vamos a pedir al juez que a fin de poder analizar debidamente el expediente, vengo a solicitar, me conceda el mismo en préstamo, así como toda la documentación reservada por el término de 5 días. Solicito, también le vamos a pedir la suspensión de plazo para presentar el informe pericial hasta tanto devuelve el expediente a la letra luego de haberlo retirado en préstamo. Nosotros le tenemos que pedir que no suspendan hasta que lo devolvamos al expediente, porque si no lo retiramos por 2 o 3 días, en el momento que lo retiramos, nos empieza a contar el plazo procesal, entonces nos va comiendo los días que tenemos para el informe pericial. Por eso debemos solicitarlo hasta que lo devolvamos a la letra. Asimismo, acá también pueden incorporar una autorización que ustedes consideren necesario en algún colaborador, donde van a poner el nombre, el DNI, y que le van a pedir que lo autorice a esa persona a retirar el expediente, practicar desgloses, sacar fotocopia, diligenciar oficios, y cualquier otra gestión para la que ustedes o el suscripto estuviera facultado. El petitorio, que le vamos a pedir que le conceda el expediente por 5 días, y también la documentación reservada en secretaría, se suspendan los plazos procesales hasta que no se devuelva el expediente a la letra luego de haberla retirado en préstamo, y se tenga por concedida la autorización peticionada. Es importante que el petitorio lo pongan, porque en base a eso el juez es lo que va a dictaminar. Otro escrito que tenemos es: perito contador solicita se intime a la demandada poner a disposición los libros y documentación, y también volvemos a pedir suspensión de plazo. En este caso es como ya les había comentado, que las partes demandadas, o la actora también, porque a veces necesitamos ver la documentación del actor en algunas causas, no lo ponen, cuando hacemos el contacto no nos ponen a disposición, y en reiteradas oportunidades los estamos llamando, entonces nos queda, para que no sigan corriendo los plazos procesales, presentar este escrito de intimación. Va dirigido al señor juez, el párrafo de presentación siempre es el mismo, y le vamos a decir que vengo a solicitar a vuestra señoría se intime a la demandada, o a la actora, como sea, a indicar la fecha, el lugar y teléfono del o las personas que atenderán al suscripto o a la suscripta para poder realizar la compulsa de los libros y documentación necesarias para responder los puntos periciales solicitados por las partes y o por vuestra señoría, porque vuestra señoría también puede pedir puntos periciales. Y también le vamos a decir que solicito se suspendan los plazos procesales para presentar el informe pericial hasta tanto el suscripto no haya realizado la totalidad de la compulsa de la documentación a fin de realizar la tarea encomendada en autos. Es importante que le pongan así, porque a veces tenemos que ir 3, 4 veces. En ese caso, si tienen que ir varias veces, lo tienen que informar al juez presentando los escritos, informando que volverán tal día, para que siga suspendiendo los plazos. Bueno, el petitorio, como siempre, le vamos a pedir que se intime a la demandada, indicar la fecha, el lugar, o sea, volvemos a repetir lo mismo, teléfono de la persona que atenderá al suscripto para realizar la compulsa de libros y documentación pertinentes, y se suspendan los plazos procesales hasta tanto no se haya realizado la totalidad de la compulsa de los libros y documentación. Proveer de conformidad será justicia, siempre firma y el sello. La firma es fundamental, porque si no la ponen no se da por presentado el escrito. Una vez que hemos tenido, la parte nos ha informado la fecha, o hemos concretado la fecha,
vamos a presentar un escrito informándola. Y ¿cuál va a ser el título? Perito contador o contadora informa fecha de compulsa de documentación, suspensión de plazo, siempre. Va dirigido al señor juez, el párrafo de presentación es la misma, ¿y qué le vamos a decir? Que vengo a informar que el día tanto, a tal hora, la demandada, la actora, quien sea, va a poner a disposición de la suscripta o del suscripto los libros y la documentación necesaria para realizar la compulsa de los mismos y dar cumplimiento a la tarea encomendada en autos por vuestra señoría. En su oficina, vamos a poner dónde vamos a ir, a la oficina, cito en la calle el número tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde seré atendido por el señor o la señora del Departamento de Legales, del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento Contable. Y le vamos a decir en el punto 2 que este perito o perita notifica a efecto de que las partes puedan ejercer el derecho establecido en el artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que este artículo les permite a las partes intervinientes venir a ver cómo el perito contador realiza su tarea de compulsa de documentación. Que asimismo, en 2, le vamos a decir que solicito se suspendan los plazos procesales para presentar el informe pericial contable hasta tanto no se haya realizado la compulsa de la totalidad de la documentación. Luego le vamos a hacer el petitorio, que se tenga por informada la fecha de compulsa de documentación, B, se dé traslado a las partes a efecto de lo establecido en el 471 del Código Procesal Civil y Comercial, y C, se suspendan los plazos hasta tanto no se haya realizado la totalidad de la compulsa de documentación. Proveer de conformidad será justicia, firma y sello. Eso es de rigor. El otro escrito es el de perito contadora o perito contador solicita prórroga. Señor juez, párrafo de presentación el mismo, ¿y qué le vamos a informar? Que he finalizado la compulsa de los libros y documentación necesarias para realizar el informe pericial contable, y 2, que vengo a solicitar a vuestra señoría me conceda una prórroga de 15 días para presentar el informe pericial, debido a qué? A la cantidad de documentación a examinar y la complejidad de los puntos periciales a responder. Tenemos que explicarle el por qué estamos pidiendo esa prórroga. Petitorio, que por todo lo expuesto solicito a vuestra señoría respetuosamente me conceda una prórroga de 15 días para presentar el informe pericial. Proveer de conformidad será justicia, firma y el sellito. Bueno, hasta acá hice los escritos, hay muchos más, pero para no aburrirlos, hasta acá llegamos. En la próxima posiblemente les dé mucha más información de otro tipo de temas, que son de interés también para todos los profesionales que actuamos en la justicia. Y los quiero invitar a formar parte de esta comisión de actuación judicial de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual soy coordinadora, y que tenemos la reunión los terceros miércoles de cada mes de 19 a 21 horas en la sala de comisiones del primer piso del edificio tradicional, entrando por Avenida Córdoba 2122. Pueden inscribirse vía mail, que acá les dejo comisiones.graduado@fce.uba.ar, donde seguramente cuando se contacten le van a pedir que les envíe el nombre, el apellido, el teléfono, el título que tengan, la carrera, o si no pueden hacerlos también mediante el teléfono que acá les pongo en la Secretaría de Graduados. Desde ya, muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto.